Doctor Santiago March y doctora Alexandra Arias, los mexicanos, en unos minutos antes de irnos a los anuncios QTF, ¿nos revisamos el corazón o somos pues irresponsables al respecto? Santiago. No te escucho, doctor. ¿Me escuchas? Ahí sí, Ahora sí. gracias. Ahora sí, perdón. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto. gracias, Muchas gracias Santiago, por la igualmente. invitación. La percepción que tenemos aquí en la Fundación Mexicana para la Salud es que este concepto de que las personas deben de preocuparse y de ser los protagonistas del cuidado de su salud todavía es un reto que tenemos en México. No solo en México, sino yo diría casi en toda América Latina. Únicamente en Ujú. los países industrializados se ha generado más esta cultura, pero a ver, vemos qué opina la doctora Arias específicamente en enfermedades del corazón. Sí, Alexandra. bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Como dice Santiago, sí, no existe la educación de que tenemos que checar nuestro corazón de manera muy temprana. Generalmente, los que van a checarse del corazón, generalmente es porque ya tienen algún síntoma o porque a lo mejor tienen un familiar que tuvo algún problema del corazón. Pero empezar en edades tempranas, alrededor de los 20 años, 25 años, a revisarnos, no es una costumbre en casi toda la región, como lo comentó Santiago, en toda la región latinoamericana. Ahora, yo también quiero agregar que a raíz de COVID, como que la gente se empezó a preocupar, oye, yo tengo un factor de riesgo de obesidad o yo tengo la presión alta, y sí, en ciertos grupos y en ciertos casos, la gente se está empezando a cuidar, está empezando a hacer un poco más de ejercicio y sobre todo ante esta presión de la pandemia. Es increíble cómo si lo ponemos en palabras sencillas, Alexandra, Santiago, pues de todos los que estamos escuchando el programa ¿Qué tal, Fernanda? Pues casi todos vamos a morir del corazón, ¿verdad? Pues sí, esa es la principal causa de muerte. Posiblemente existe mayor promoción en cuanto a checarte sobre cáncer, ¿no? Inclusive a las mujeres se les habla más acerca de la prevención de cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Y no es que esté diciendo que esto no sea una causa de muerte, pero las mujeres tenemos mayor probabilidad de morir por una enfermedad del corazón que por cáncer. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte, no solamente en países industrializados, como pensaríamos, sino también en países con economías emergentes. Y es por eso la importancia de prevenir, la importancia de conocer nuestros factores de riesgos y si tenemos antecedentes, tratar de manera temprana, conocer estos valores, colesterol, mantener un peso, saber nuestra glucosa y hacernos detección, no solamente hablando ya de mujeres para cáncer, sino también para enfermedad cardiovascular. Eh, en un minuto que tenemos, doctor March, Santiago, acabo de leer una investigación, de comentarla al inicio del programa, en donde el tratamiento para cardio de mujeres y de hombres ya encontraron que por género es distinto. ¿Qué sabes de esto, Santiago? Mira, Fernanda, bueno, como tú sabes, ya has seguido muy de cerca el proyecto de el mapa del genoma de los mexicanos. No sé si te acuerdas, hace algunos años por ahí, alguna entrevista con el doctor Jiménez. Ujú. Yo participé en ese grupo y a raíz de ese estudio se han reproducido diversos estudios en los que se estudia la predisposición genética para cierto tipo de enfermedades. Y precisamente en el tema de niveles de colesterol, en el tema de arritmias, trastornos del ritmo, hay una predisposición genética y también hay una predisposición asociada al tipo de actividad, al estilo de vida y muchas veces con género también esto digamos que se asocia y entonces tienes que las mujeres que están sometidas a mayor estrés o como ustedes en posiciones directivas, muchas veces igualan el riesgo de los hombres. Pero esto es multifactorial, son factores genéticos, que sería el 30% del componente, y Ujú. factores ambientales, que son el 70% de la posibilidad de que una persona tenga este tipo de problemas. Anuncios QTF, regresamos con la doctora Alexandra Arias, especialista en cardiología
y el doctor Santiago March, especialista en medicina de precisión. Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre. En general, doctores Alexandra Arias, Santiago March, ¿el corazón de los mexicanos es fuerte? O sea, ¿resiste para el estilo de vida, para quizá la altura donde se vive? No sé, ¿es un corazón resistente, fuerte? Bueno, yo creo que si es un corazón que lo cuidamos, es un corazón fuerte, ¿no? Lo importante es eso, saber que como todas las partes de nuestro organismo, tenemos que cuidarlos para poder tener una mayor expectativa de vida y mejor calidad de vida, ¿no? Y saber que si no lo cuidamos, vamos a tener mayor probabilidad de tener un infarto, como hemos repetido, ¿no? No sé si Santiago piense diferente, o sea, no es que genéticamente seamos diferentes, ¿no? Solamente Bueno, hay que saber cuidarlo. Sí, sin embargo, hay ciertos elementos genéticos Claro. que para un cierto tipo de enfermedades, un grupo de enfermedades, el mexicano está en ventaja o en desventaja, ¿no? Exactamente. Entonces, tendríamos que hablar de casos especiales, a ver, para la hipertensión, para trastornos del colesterol, para trastornos del ritmo cardíaco. O sea, nos tendríamos que ir por detalle. Ahora, en general, lo que yo, digamos, he aprendido en estos últimos 20 años es que las personas con ascendencia africana, ese grupo, ha tenido un mayor estrés. O sea, ahí estaban los esclavos, los trabajos más Claro, sí complicados, importa. los llevan de un país a otro. Entonces, después de 300 años de esclavitud o 400 años, ya se empiezan a ver los efectos y entonces en Estados Unidos y en los países donde hay individuos que tienen una ancestría que provienen o tienen un componente Claro. africano, sí tienen, por ejemplo, más infartos. Ahora, aquí en México tenemos un poco de todo, somos un mosaico. Desde los españoles, hay grupos asiáticos, africanos y los grupos originarios. Entonces ahí digamos que no estamos en desventaja, tampoco es que estemos con una ventaja genética, sino dependería de cada grupo en especial. Sí, me parece importante porque, por eso pregunto, el corazón, por ejemplo, de la gente del sur en México, pues no es el mismo que la del centro y la del norte. Son diferentes Ahora, alturas, hay diferente oxigenación. O sea, exacto, entiendo lo que dices, Alexandra, de cuidarte, pero también el entorno donde vives, pues te permite cuidarte más o menos también. Yo no me Pero la puedo altura, cuidar igual, o sea, la altura, la oxigenación que yo tengo a nivel de mar es muy distinta a la que tengo en la Ciudad de México. sí, pero no necesariamente el hecho de que vivas a una altura diferente te hace más propenso de una enfermedad o no. Como lo dijo Santiago, sí lo que tenemos que ver es la ascendencia genética. Y por ejemplo, si nuestros antecedentes tienen mayor probabilidad de enfermedades tipo infarto, tú sabes que debes de manera temprana conocer más factores de riesgo y ver si a lo mejor tienes un problema de corazón. También si mi ascendencia tiene algún problema de una hipertrofia del corazón o de una dilatación del corazón, yo también tengo que hacer eso, o si, por ejemplo, se me hace muy grande el corazón, se me hace muy grande la aorta, entonces yo sí tengo la probabilidad que a mi descendencia se la pase y de esa manera tendríamos que genéticamente empezar o conocer la secuencia genética de los niños, de tu descendencia, o hacer estudios para detectar de manera temprana la enfermedad que a mí me pasó ya de manera Entonces, a a la ver, edad. doctora Arias, esto es una duda que pues, entonces me la estás aclarando. Yo pensaba, y tenía la información de otra forma, yo pensaba que el corazón de una mujer de 54 años que en este instante está en Cancún, por poner un lugar de playa, pues, Sí. está seguramente más sano que el mío, igual mujer de 54 años, estando en la contaminación, en la altura de la Ciudad de México, donde aquí solamente hay 21% de oxigenación. O sea, es diferente si vives en una ciudad contaminada, eso sí es diferente, Pues es ¿no? lo que estoy Sí, diciendo. sí, no, pero yo decía la altura nomás. O sea, puedes estar en la misma, uno a nivel mar y otro en la altura y no contaminado. Ahí estamos igual.
Pero si estamos en una ciudad contaminada, ahí sí la probabilidad de enfermedades del corazón sí es más alta que estar en un lugar no contaminado. Pero solo la altura no te hace más propensa a tener o no una enfermedad. Es decir, para ya terminar con esta duda, supongamos que la Ciudad de México no está contaminada, pero tiene 21% de oxígeno, no tiene más. Por la altura, eso es lo que hay. ¿Eso no, Sí, no te hace más propenso a tener un infarto que viviendo a nivel del mar? No, no. Ándale. Yo hubiera metido la mano al fuego que sí. Oye, Fernanda, yo quisiera agregar que la parte genética tiene una participación, es un componente, pero no es que esté escrito nuestro destino. Es decir, finalmente está en la persona, en cambiar sus hábitos. Ahora, muchas de estas pruebas genéticas que se ofrecen no es la varita mágica, simplemente es que la persona se haga más consciente que tiene también el factor genético aparte del ambiental y que sea más cuidadoso, porque si sumas los dos, pues prácticamente te va a dar, ¿no? Si no te cuidas. Entonces es como un reforzador para que cambiemos nuestros hábitos, que es lo más difícil de cambiar del ser humano. Sus hábitos es lo más complejo. Ahora, doctora Arias, ¿qué dirías que son como los 5 errores que cometemos? Ya no importa la altura, no importa si estamos en el mar, ya no importa. Los 5 errores que como mexicanos cometemos como para ganarnos sí o sí un infarto. La falta de ejercicio, que muchas veces es porque no tenemos tiempo. El sobrepeso, no sé, algunas veces nos olvidamos que tenemos que tener un peso adecuado y más fácil es comprar ropa nueva y no mantener el peso. Lo ideal es que tengamos el peso que cuando estábamos alrededor de la adolescencia o empezando la universidad, ¿no? El tabaco es otra cosa que se ha hecho muy común, sobre todo las mujeres ahora fuman más que los hombres. Sí. La hipertensión, tal vez la detección temprana, ya se están haciendo campañas que inclusive empecemos a detectar cifras elevadas de presión desde los niños, no solamente en el adulto joven, y por supuesto conocer valores de colesterol y glucosa, o sea, cosas sencillas que lo podemos hacer desde los 18 años para poder conocer cuáles son nuestros valores, ver si tenemos algún factor de riesgo y tratar de cambiarlos, como lo comentaba Santiago. Es lo más difícil. Solo esto se hace con cambios de hábitos de alimentación y actividad física. Doctora, me escriben de la Fundación Española del Corazón. Dice, no, a ver, a mayor altura, menor concentración de oxígeno, Fernanda, y por tanto menor resistencia al ejercicio físico. La altitud excesiva puede producir descompensación cardíaca e inducir algunas arritmias. Sí, pero no es que te haga propensa a que tengas enfermedades del corazón. O sea, tal vez es una persona, tú sabes que si a mayor altura, sabes que tienes mayor resistencia, que vas a tener mayor tolerancia al ejercicio, pero no es un condicionante la altura que tengas un evento cardiovascular, que tengas un infarto, que tengas un EBC, tal vez. O sea, que quede claro eso. O sea, no porque vamos a vivir en la altura, nos vamos a tener mayor probabilidad de morirnos de enfermedades. Sí es verdad que tienes menos capacidad del ejercicio, eso sí es verdad. A medida que subimos más y por eso cuando tú escalas, pues no puedes hacer la misma actividad física y muchos inclusive hacen hasta edema agudo pulmonar cuando suben a alturas elevadas, pero que quede claro es tal vez que no es que porque vivimos más a altura vamos a tener mayor probabilidad de infartar. ¿Me explico? Es tal vez eso. Yo quisiera añadir sí, que es la suma de factores, Fernanda. No veamos un factor aislado, veamos la suma de factores y el medio ambiente en el que vives. Yo puedo vivir en Cancún, pero si no hago ejercicio y estoy muy estresado y tengo problemas familiares, etcétera, pues eso me va a crear otra serie de factores, aunque yo esté en la playa sin que mi corazón trabaje demasiado, pero yo puedo tener otros factores condicionantes, o me fumo mucho, o tomo, etcétera. Ahora, lo que sí podríamos decir es que alguien que esté enfermo del corazón tiene más posibilidades de vivir mejor a nivel del mar. Sí, sobre todo por la contaminación y, por ejemplo, los pacientes que ya usan oxígeno, sí es mejor llevarlos a nivel del mar, porque vas a tener una mejor saturación, vas a tener mejor capacidad para hacer actividad física que no es la misma altura. Ya si tienes una condición, sí es mejor vivir a nivel del mar.
Y Así. seguramente sus hábitos dietéticos, va a comer más pescado, va a comer más sano. Ahora, hay otro tema. Tenemos 3 minutos, doctor Santiago March y doctora Alexandra Arias. El tema de cardíaco en México, antes, si se acuerdan, pues era una cuestión de nuestros abuelos, como que era de adultos mayores, ¿no? Pero pues no, ahora resulta que jóvenes, 20, 30 años, están presentando problemas cardíacos serios, ha aumentado el riesgo cardíaco en personas jóvenes. ¿Qué están viendo ustedes en consulta? Tenemos 1 minuto. Lo que pasa es que ha cambiado nuestro estilo de vida, ¿no? Nos hemos hecho más sedentarios y nos hemos hecho más industrializados. Posiblemente nuestros abuelos caminaban más y comían más sano. Ahora comemos con mucha carga de sodio, sobre todo, que es uno de los principales, falta de ejercicio y mayor cantidad de grasas saturadas. No, bueno. Me escribe mi mamá, ¿ya escuchaste a los doctores? Tobías Rothberg te espera, o sea, su cardiólogo. Ya me regañó. Híjole. Gracias, Santiago. Gracias, Al Alexandra. Es contrario, un placer Fernanda, platicar con ustedes, ¿eh? Qué picudos los dos. De veras, admirable el conocimiento. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Mañana es día, pues, del Día Mundial del Corazón. Así es que por lo menos para mañana ustedes ya tienen la información fresquecita.